Dios de los perros. Suscríbete y deja tu like. Advertencia. El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos. Se recomienda la discreción del espectador. Saludos amigos, bienvenidos a su canal, El Dios de los Perros. Y bueno, les voy a comentar, les voy a adelantar un poco este proyecto. Sí, vamos a tener una nueva sección dedicada a las leyendas del American Pit Bull Terrier. Sí, por leyendas no me refiero a perros, me refiero a personas que sé que la mayoría de ustedes no conocen y muy posiblemente nunca van a conocer. Sí, es un ambiente muy cerrado. Sí, y bueno, la idea de este proyecto surge porque bueno, vivimos en tiempos difíciles, sí, y uno no sabe pues en qué momento uno pueda dejar este plano existencial. Así que precisamente esa es la idea de este proyecto, el plasmar la esencia, el conocimiento, la experiencia y la trayectoria de grandes pilares del American Pit Bull Terrier. Sí, yo sé que muchos de ustedes no están familiarizados con el tema. Sí, sé que no conocen a muchísimas personas. Sí, yo solo les puedo decir que la meta y finalidad es que las personas más importantes del American Pit Bull Terrier transmitan, sí, su esencia, su conocimiento, su trayectoria, su experiencia en un medio digital para que perdure a través de los años, de las décadas, sí, de que quizá en 10, 20, 30, 40, 50 o 100 años, qué sé yo, alguien de esa época pueda tener acceso a esa información, sí, y de que obviamente ustedes también puedan tener acceso a esta información, a que conozcan un poco más del American Pit Bull Terrier, de lo que la gente no cuenta. Sí, yo les estoy hablando ya de criadores que han dedicado décadas, sí, al American Pit Bull Terrier. Yo les voy a mostrar la otra cara de la moneda, sí, porque muchas veces el marketing les vende una idea falsa de lo que es un perrero, hace que lo tengan en muy mal concepto y no siempre es así. Esas personas que se expresan así de grandes personas que han aportado muchísimo a la raza, sí, no quieren que ustedes conozcan más allá, sí. Quieren pues estar en su mismidad, en su egoísmo, de que nada más yo tengo, nada más yo hice, sí, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de gente alrededor del mundo que está haciendo grandes cosas con el American Pit Bull Terrier y que pues ustedes no los conocen, sí. Yo me voy a encargar de hacer lo mejor posible para llevarles ese conocimiento y que ustedes amplíen su panorama, ¿sí? Que no
que no estén cegados por el marketing, de que por supuesto estas personas hablen un poco de la historia, sí, de grandes personas, de muchas cosas que no se dicen, que no se saben, que nadie nunca ha plasmado en un medio digital, sí, porque insisto, hay muchas cosas ocultas, es un ambiente muy cerrado y afortunadamente al día de hoy, al día en que les estoy grabando esto, tengo el sí de muchas personas importantes y quiero que ustedes vean también la otra cara de la moneda, que muestra a personas que quizá muchos de ustedes no conocen, pero solamente les puedo adelantar que son personas importantes en el American Pitbull Terrier y que no son cualquier persona, cualquier vago. Insisto, esto es con fines históricos, didácticos, ¿sí? Jamás se pretende afectar a un tercero, ¿sí? La política del canal es que no se permiten nombres. De mi parte no he mencionado, y si alguno de los invitados lo hace, que seguramente lo hará, bueno, eso no es mi responsabilidad. Yo no puedo censurar a un invitado, no le puedo decir, oye, no hables esto, no hables aquello. No es así. Entonces yo me deslindo de cualquier situación, cualquier controversia que pudiera haber en sus declaraciones. Insisto, esto es con la mejor intención. Esta sección va a ser un homenaje hacia las personas más importantes y asimismo a los que fueron muy importantes y ya no están con nosotros y que ahora descansan en paz. Sí, es un tributo hacia ellos. Cualquier cosa que llegue a mencionar alguna persona invitada al canal, pues obviamente es responsabilidad de esta persona lo que dice o lo que no dice. Sí, insisto, a nivel histórico, este canal se deslinda de todo lo que puedan comentar a nivel histórico. Sí, las personas que van a aparecer, e insisto, no vamos a tocar temas fuera de lugar, nada por el estilo. Así que espero que les guste esta nueva sección que la vamos a estrenar, y pues cualquier sugerencia, saben que pueden contactarme a través de la página de Facebook, el correo electrónico. Insisto, esto también es plasmar historia del American Pitbull Terrier para que quizá si el día de mañana alguna persona que aceptó la invitación ya no se encuentra entre nosotros, pues perdure ahí su esencia. Así que saludos amigos, espero que les agrade esta nueva sección y me despido.